Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda comprender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad y que a veces, como en el día de hoy, parecieran un tema muy superficial, pero resulta que es un tema importante para la calidad de vida y por supuesto para la salubridad pública, y es el tema de la basura, un problema que no solamente afecta a Maracaibo, sino que lo conversamos fuera de micrófono, es un problema nacional desde hace 10 años. Para este importante tema tenemos como invitados en el día de hoy a Gustavo Carrasquel. Él es periodista egresado de la Universidad del Zulia y especialista en educación ambiental. Además, es el director general de la Fundación Azul Ambientalistas, editor jefe de los canales digitales de noticias ambientales, ecológicas y conservacionistas, Canal Azul 24 y Blue Channel 24, y además es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y pertenece al equipo Geo 6, que están trabajando fuertemente en relación con la situación ambiental no solamente en Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica. También nos acompaña Pablo Emilio Colmenares. Él es ingeniero civil con especialidad en manejo y disposición final de los desechos sólidos, ambiente e hidráulica. Es investigador con trabajos publicados en materia de desechos sólidos, abastecimiento de agua potable, evaluación y puesta en marcha de represas. Es presidente de la organización no gubernamental Asociación Civil para el Control y Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo-Aclama. Fue presidente del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, presidente del Instituto Municipal del Ambiente de Maracaibo y director de Hidrolago y Planimara. Con ambos estaremos conversando sobre este importante tema. Quiero hacer la acotación. Se había tratado de invitar a Lenín Cardoso, autoridad única de ambiente de la gobernación del estado Zulia. Se excusó por razones bastante importantes de índole familiar, y además a Melvin Velázquez, presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano de la Alcaldía de Maracaibo, quien por razones de salud tampoco pudo estar en este programa en el día de hoy. Quiero comenzar con el ingeniero Pablo Emilio Colmenares. ¿Cuál es la situación actual del problema de la basura en Maracaibo? ¿Es un hecho, una situación aislada o es un problema nacional que está ocurriendo? Mira, fundamentalmente, primero, muchas gracias por la invitación y nos encanta el tema de la basura por problemas de lógica y que hemos trabajado mucho tiempo en esta materia. Mira, el problema de la basura comúnmente que debe ser de desechos sólidos, ¿no? Fundamentalmente vamos a empezar por allí, porque la basura es lo último realmente que producimos, es nacional, ¿no? Hay más de 100 especialistas de los ONG a nivel nacional que se reúnen anualmente para definir cuáles son los problemas ambientales que existen. Y ya tenemos, como tú dijiste, 10 años con la basura en primer lugar y bastante adelantado, como dicen los hípicos, en la pista. Este es un problema que realmente ha venido decayendo, porque realmente en la década de los 90, tanto el Limao de Caracas, que era completamente el Distrito Federal, con ahora los 5 municipios que hay, junto con el Limao de Maracaibo, trabajamos conjuntamente en la problemática ambiental y se había recuperado bastante lo que es la parte de recolección, ¿no? Transporte, disposición final de basura y sobre todo el reuso, porque a mí no me gusta hablar mucho de reciclaje, porque el reciclaje es una cosa más práctica que realmente efectiva, ¿no? Porque el reciclaje simplemente es coger una cosa para otra, ¿no? El reuso es que debemos reusar la basura, ¿no? O el de los desechos sólidos para lograr beneficios, no solamente para la comunidad, sino para las mismas personas, si se quiere así. Entonces, de esa época, mira, se hablaba mucho de las bolsas plásticas y de cómo, porque las bolsas plásticas siempre ha sido un problema, ahora se ha convertido realmente grave, ¿no? Para mí es uno de los problemas más graves que tiene tanto la recolección como la disposición final de la basura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Mira, primero el Estado venezolano, el Estado nacional, se metió en un problema realmente netamente municipal. Si tú vas a la ley orgánica del poder municipal, hasta de 1989, ves que tanto los desechos sólidos
como el agua, como la electricidad, son problemas de índole municipal, no de índole nacional, ¿no? El Estado venezolano puede dar políticas hacia estas materias, pero nunca tomar y operar esa situación. A partir de 2004, con la ley de desechos sólidos, por cierto que se llamaba, el Estado se adhirió para sí la disposición final de la basura, ¿no? Y empezó a construir, ¿no? Rellenos sanitarios. Tú lo veías aquí en el Zulia, por ejemplo, estaba en el sector de Santa Bárbara, San Carlos, estaba en la costa oriental del lago, estaba el de Maracaibo, que dice que ya está colapsado. Mira, ahí al ladito del relleno hay 60 hectáreas que todavía se pueden reutilizar. No sé cuál es el interés, ¿no?, político o social, porque está muy cerca de la Concepción. Indudablemente que es un problema, porque antes, cuando se hizo la primera etapa de ese relleno, fue en 1982, y la Concepción prácticamente era un pueblo, estaba bastante distante de donde estaba la Ciénaga, ¿no? Claro, ya la Concepción es más grande. Pero se dice que el relleno está colapsado, que tenía una vida útil de 10 años y dicen que está colapsado. No, tenía una vida útil de 25 años. Okay. ¿No? Ya debía estar, pero era para 100 hectáreas. En la presidencia mía de Limao logramos que un relleno, un área adicional de 70 hectáreas pasara a Limao de Maracaibo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas 70 hectáreas iba a ser el cementerio municipal. Okay. Pero como era una ciénaga, porque realmente por eso es que se llama ciénaga, no servía para enterrar a nuestros difuntos, ¿no? Sino se le cedió en la época del Consejo Municipal a Limao como propiedad, como instituto municipal, ¿no? Entonces, esa parte se han utilizado como 10 hectáreas, pero faltan 60 hectáreas adicionales que están allí. Hay unas partes que están invadidas, indudablemente, pero sí se puede lograr que para 5 o 6 años más se pueda disponer la basura. Ajá, pero ¿qué ha ocurrido que en estos 10 años hemos retrocedido en el manejo de los desechos sólidos? Gustavo, ¿qué ha ocurrido? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias Darwin y a la Universidad Rafael Belloso por darnos esta oportunidad. Siempre los ambientalistas decimos que en espacios como este venimos en nombre de los que no tienen voz. Okay. Ciertamente ha habido una degradación de estrategia, de planes sistemáticos de parte gubernamental en los distintos niveles de gobierno. Ciertamente comparto con el profesor Pablo Emilio la intervención del gobierno central hacia las municipalidades ha ocasionado más daños y más trabas que beneficios al ciudadano ordinario, que es usted y que soy yo, con respecto al destino final de los desperdicios que estamos generando. También creemos que es muy importante señalar la subestimación que han tenido los distintos niveles de gobierno, aunque se hacen esfuerzos, pero muy aislados, con el tema de la educación ambiental. Creemos que la ciudadanía desconoce lo que está produciendo, cómo lo maneja, cómo lo puede enfocar hacia su destino final, cómo lo puede impulsar hacia su destino final, incluso desconoce su destino final. Mira, usted hace encuestas sobre dónde queda el relleno sanitario de Maracaibo y la gente ni siquiera sabe, porque nunca hay una contracultura de adversación al tema de nuestros propios desperdicios. Entonces, tenemos la costumbre de colocar la bolsa de basura, como manejamos basura, que es lo que voy a explicar hoy, tenemos la costumbre de desprendernos de esa basura y ni un doliente, pero ni un muerto. O sea, nos olvidamos que existe y no me importa ni lo que esté pasando frente a mi casa ni el proceso de destino final que ella tenga. De manera que creemos que, aparte que hay una gran subestimación con respecto a este tema, también hay un enfoque muy erróneo, cómo se ha venido manejando desde las distintas instancias de gobierno. Ahora, ese enfoque erróneo vamos a trabajarlo en el próximo segmento, ya tenemos que irnos a la pausa. Pero me llama mucho la atención, porque a mí siempre me ha preocupado que además del esfuerzo de las autoridades, tiene que haber un esfuerzo de cada ciudadano para mantener nuestra ciudad limpia. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos.
en este espacio dedicado al día de hoy a la basura o a los desechos, como lo decía el profesor Pablo Emilio Colmenares al comienzo de nuestro programa. Gustavo, en el segmento anterior tocábamos la responsabilidad de las autoridades y la responsabilidad del ciudadano. Yo quisiera comenzar con la responsabilidad de las autoridades. ¿De verdad se está haciendo un esfuerzo mancomunado entre Estado, gobierno regional y alcaldía para atender integralmente el problema de la basura, de los desechos? No, no lo creo. No creo que sea un proceso integral ni sistemático a largo plazo. Creo que es un efecto efectista. Creemos que incluso, como muchas situaciones ambientales, los distintos niveles de gobierno están manejando el problema de la basura bajo la contingencia, más no la educación o la prevención. Correcto. Cuando este es un proceso que requiere, sí es cierto, de la participación conjunta de los distintos niveles de gobierno, pero también tiene una gran carga en quienes la producen, que es la ciudadanía. Entonces, mientras los distintos niveles de gobierno y básicamente el Estado venezolano subestime la importancia de la educación ambiental y de poner las reglas claras en juego, por supuesto que el ciudadano le llega distorsionada la visión que tiene del propio problema que lo está afectando. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando el doctor Pablo Emilio habla, cosa que nosotros aprendimos de él y de ellos, de su equipo aclama, de desecho, es porque ya el programa de las Naciones Unidas, el PNUMA, tiene bien tipificado estos conceptos. No es lo mismo basura o desperdicio, que es lo que usted está produciendo inclementemente, sin ningún tipo de control, a cuando usted la separa en origen, porque después que usted creó el problema ya está hecho, en origen, que requiere de mucha disciplina, es verdad, pero requiere de mucho apoyo gubernamental para que el ciudadano genere una nueva cultura. Una vez que usted separó ese desperdicio en orgánico, inorgánico, biodegradable o no biodegradable, usted obtiene un desecho. Ese desecho, según las nuevas tendencias, debería ser un desecho limpio, reutilizable, porque ciertamente el reciclaje es un proceso industrial, un proceso sistemático de la industria, creado por la industria, para obtener materias primas a partir de residuos que generan los desechos. Entonces, ahí, en este metalenguaje que ha fallado, por supuesto no lo maneja ni siquiera el ciudadano ordinario, claro. Pareciera cuestión de élites, pareciera que lo manejamos los catedráticos, los investigadores. Yo dudo que los funcionarios, muchos de los funcionarios que están dedicados a esas funciones, entienden eso, ese lenguaje, ¿no? Yo he visto que poco, he visto que muchas veces hablan de basura, mezclan desecho orgánico, hablan de rellenos sanitarios cuando son inexistentes. En estos mismos investigaciones que hemos hecho los 100 especialistas en Venezuela, hemos descubierto, por ejemplo, que Venezuela requiere alrededor de unos 150 a 200 rellenos sanitarios. Lo que hay es 300 vertederos de basura y en la página oficial del Ministerio del Ambiente ellos dicen que tienen adecuados 70. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? No la sé, porque el mismo Ministerio del Ambiente en su página oficial dice que ellos tienen adecuados 70 vertederos. No sé qué es adecuación, uno que tiene tantos años en esto, no entendemos qué es adecuación, pero son los que ellos manejan como legales, contradiciendo la ley de 2010, donde están prohibidos los vertederos a cielo abierto, y eso es lo que es la Ciénaga. La Ciénaga hace muchos años, en el caso de Maracaibo, Estado Zulia, igual en San Vicente Maracay, igual en Caracas, igual en Valencia, hace muchos años que dejaron de ser rellenos sanitarios, porque no se maneja ni la ingeniería ni la tecnología adecuada para tal Hablando de tecnología, hace diría yo, unos 8 o 9 años, asistí a un evento, era el alcalde de Maracaibo, el doctor Giancarlo Di Martino, una empresa transnacional, no me pregunten cuál es, pero no me voy a acordar en este momento, presentó un proyecto de una planta de reutilización de la basura que hasta iba a generar energía eléctrica. ¿Por qué en Venezuela estamos tan atrasados en esta materia? Y viendo que países mucho más, con menos recursos que nosotros, de pronto están utilizando la basura para generar, ¿verdad?, hasta dinero y hasta energía para los estados, para los gobiernos. Mira, por falta de cultura ambiental, fundamentalmente. A veces predomina el problema económico con el problema social, ¿no? Ahorita, realmente, con la capacidad de nosotros para lograr definitivamente empezar a arrancar hacia una industrialización del país como debe ser, ¿no? Lo más económico es un relleno sanitario. Si tú pones a plantas, yo recuerdo que en la época de nosotros, de los japoneses, que le regaláramos la basura y se nos libraron de eso. Pero ¿qué había detrás de eso? Esas eran las condiciones que ponía la empresa. Me entregan el servicio y yo me encargo de eso. Exactamente. Entonces, ese es el problema, no tenemos cultura ambiental, ¿no? Y por eso es tan importante lo de la educación ambiental, desde nuestros niños hasta nosotros mismos los adultos, porque sucede lo que te sucedió a ti con el señor del carro, ¿no? Y te voy a hacer una anécdota que tiene 25 años.
un amigo mío, muy amigo mío, mira, Pablo, ¿qué tronco de broma me echaste? Yo, ¿cómo que te eché una broma? Sí, porque estás enseñando a los niños a que no te botemos la basura. Y en estos días yo fui a botar la basura y me regañó mi hijo. ¿Qué es? Falta de cultura ambiental. Sí, y eso es muy importante, la educación ambiental. Mira, para mí lo principal, ¿no?, es educación ambiental, no solamente en el problema de la basura, en el problema de la calidad de agua. Educación ambiental no solamente tiene que ver con un problema de pobreza, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Mira, los mejores aliados que yo tenía en esa época eran las asociaciones vecinos de los ahora barrios del suroeste, del noroeste, ¿no? Mira, era importante cómo la gente acudía a nosotros para lograr que nosotros traspasáramos nuestros conocimientos. Qué belleza de personas, ¿no? ¿Y por qué no se están ocupando del tema de forma integral? Eso a mí me preocupa, ¿no? Yo sé que detrás de la basura hay mucho negocio, sí, ¿ok? Pero ¿por qué no se ocupan del tema de forma integral, tanto recolección como disposición y educación del ciudadano? Yo creo, sin ánimos de filosofar mucho, Darwin y profesor Pedro Emilio, que somos un poco más pragmáticos en estos temas, como ambientalistas y como activistas tenemos que serlo, que hay un problema sociocultural que también tiene mucho que ver con ese auspicio del Estado a través de una Venezuela rentista, que ya no existe, por cierto, donde el subsidio también llega a lo que llamamos nosotros los ambientalistas la cultura del subsidio mental. O sea, esa comodidad con que nos hemos venido manejando, entre comillas, hace que todos los temas ambientales en generales sean un poco subestimados. Mira, la Fundación Bioma en Caracas, en el 2013, que también trabaja con nosotros, hizo una investigación financiada por British Council. 5.000 venezolanos fueron encuestados. El 7% de esa investigación arrojó, o sea, de esa investigación descubrimos que apenas el 7% de los venezolanos, de 5.000 venezolanos encuestados, tenía el tema ambiental como prioritario y que había temas ambientales de los cuales preocuparse en Venezuela. El resto de la población cree que lo único que es problema ambiental es la contaminación del agua, porque la hoy en día en su grifo en algunas regiones, o el tema de la basura, asociada a un servicio, que es la recolección, no al impacto ambiental que esto está generando. Entonces, vuelvo y repito, mientras no exista un plan sistemático, un plan organizado, consultado, recuerda que como dijo Alvin Toffler, estamos en el siglo de la inteligencia compartida, no podemos seguir sesgando el conocimiento o poniéndolo en élites que lo maneje porque el pueblo no lo merece, no, mientras tú no resuelvas que la ciudadanía entienda qué está manejando, utilice el lenguaje correcto para ese manejo, no podremos aplicar estrategias porque las estrategias están aplicadas a ese nivel cognitivo, que como lo dice el doctor Pablo Emilio, es muy fácil enseñar al niño, difícil es adiestrar o orientar, concientizar al adulto. Sí, es muy difícil corregir ese problema. Ahí es donde tenemos el juego de tranca y que realmente no hay voluntad porque se ha ideologizado un problema que es un problema ecológico, es un problema ambiental. Entonces lo que debería ser de índole científico, técnico, basado en la ingeniería... Yo voy a ser más duro, no se ha ideologizado, se ha politizado el tema. Cuando digo politizar es un poco siendo eufemista, vamos a decirlo como periodista. Se ha politizado un tema que es muy sensible y que al sectorizarlo, por supuesto que un sector de la población cree en una cosa y el otro cree en otra. Y por más esfuerzo que hagamos los neutrales o los que estamos en esta tercera vía ecológica, no logramos llegar porque no hay un respaldo del Estado en cuanto a los planes educativos. No está, mira, aquí está incorporado los pensos de educación desde preescolar hasta la universidad, con el trabajo comunitario, el tema ambiental, pero manejados desde enfoques muy sesgados. No hay una integración como no la hay en los distintos niveles de gobierno. Yo le decía al profesor Pablo, ¿cómo es posible que aquí hay ONG que invierten tanto esfuerzos, recursos, con especialistas todos los miércoles a las 7 de la noche en el Colegio de Ingenieros? Muchos no podemos ir por falta de vehículos, pero tampoco las universidades, a excepción de Urbi, lo reconozco, y algunas que otras privadas que se han incorporado a estos ciclos de charla, participan de este nivel de conocimiento, mucho menos le llega a la población. Es correcto. En el próximo segmento vamos a tratar el tema de la educación ambiental. ¿Qué hacer para poder que el ciudadano entienda que también tiene que participar en este proceso, porque ningún esfuerzo de las autoridades será posible sin la ayuda del ciudadano? Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Regresamos.
en este espacio dedicado a la basura o a los desechos sólidos como un problema que nos afecta a todos y en el cual debemos participar todos. Ya en los dos segmentos anteriores se había tocado la gran debilidad que tenemos a nivel de la educación ciudadana para que el ciudadano pueda ayudar, participar conjuntamente con las autoridades para aliviar el problema. ¿Qué se debe hacer en materia de educación ambiental, ingeniero Pablo Emilio? Mira, fundamentalmente empezar a educar, concientizar a nuestros niños. Ahí sí vale la concientización, pero ambiental, no ideológica, ¿no? Porque ese es el otro problema que tenemos que resolver, ¿no? Y ir subiendo a los niveles de escuelas, después al liceo y en la propia universidad, ¿no? Yo he visto y he oído que muchas universidades actuales, la URBE, la Luz y la URO, están concentrados en los posgrados de educación, ¿no? Pero todos estos profesores, en estos días me llegó una lista de más de 30 profesores que están haciendo posgrados en educación ambiental. ¿A dónde van? ¿Sirve esa educación a quién? ¿A nuestros propios niños, a nuestros propios hijos, a nuestros propios nietos? No, a veces simplemente sirve, y me van a perdonar la expresión, es para calificar mi currículum académico. Es correcto. Para engordar un currículum. Exactamente. Entonces eso no puede ser. Mira, nosotros nos debemos primero a nuestra patria, a donde nacimos y a nuestra universidad, ¿no? Para mí el alma mater mía es Luz, ¿no? Y realmente todo lo que me pida va a... Bueno, pero si esos expertos en educación ambiental no consiguen el Estado que fomente su participación en programas de educación, y como individualidad no podrán hacer nada. Y sobre todo el Ministerio de Educación, claro, ¿no? A veces no nos dejan entrar las ONG a impartir conocimientos prácticos sobre la materia. ¿Por qué no nos dejan entrar? ¿Qué virus tenemos dañino para los niños? No, aquí cerquita hay una escuela que fuimos, la Cristo Figueroa, ¿no? A tratar de... Y los niños estaban muy contentos y los profesores mucho más de que nuestra ONG estuviese allí y de pronto no pueden venir más. No puede ser. La educación y el ambiente es uno y reparte para todos nosotros. Es un beneficio para todos y es una recompensa que nos deben dar los niños hacia los adultos y hacia la ciudadanía para lograr definitivamente convertir el ambiente en lo mejor. Gustavo, pero estamos hablando de los niños y eso es un proceso a largo plazo. ¿Qué hacer con el adulto que hoy va en su vehículo, baja el vidrio y lanza un vaso a la calle o de pronto los restos de una fruta que se ha comido? En el tema de los desperdicios y de la basura y a donde debemos ser una sociedad productora de desechos, la educación ambiental tiene que ir muy relacionada con la simbología y la legislación. Si estos tres elementos no se conjugan, es muy difícil para el nivel cognitivo del ciudadano ya adulto poder, como dice el profesor, encarrilarse o trazar la línea hacia una sociedad generadora de desechos, una sociedad reutilizadora que participa en los diferentes procesos de reciclaje, que es un proceso industrial, repito. ¿Cuál ha sido el problema? Yo oyendo al profesor Pablo Emilio, nosotros hemos sido víctimas de la Fundación Azul Ambientalista, desarrollamos el programa Ecoescuela, muy exitoso, hasta el punto yo pertenezco a la Organización de Naciones Unidas hoy en día gracias al programa Ecoescuela, por rendirle cuentas al PNUM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y de igual manera nos sesgaron la entrada a muchos colegios, después que tenemos 150 ecoescuelas certificadas como programa piloto en Maracaibo, después que conformamos más de 500 ¿Cuáles son las razones que te escriben para cerrarte las puertas? No las sé. Pues tú no vas a hacer militancia política. Dice el profesor, ni las quiero saber, ni las queremos saber, porque ese es el trabajo de los ambientalistas, no nos ocupamos de más allá de que no sea nuestra competencia, porque créannos, tenemos mucho que pensar. Entonces, realmente hemos sido víctimas, sí es verdad, siendo las organizaciones no gubernamentales en Latinoamérica las que han sido el caballito de batalla de la educación ambiental. Usted revisa los trabajos desde aquí hasta la Patagonia chileno-argentina y hasta México, y en Latinoamérica al menos han sido las organizaciones no gubernamentales las que han creado propuestas de la temática del tema de la basura, la generación de desechos, cómo se generan residuos, la reutilización utilitaria, que es el concepto que está hoy en día manejándose, el tema del reciclaje asociado a la empresa privada. Entonces, pareciera que a nuestros gobernantes les molesta un poco que exista un equipo de trabajo que rompa esos paradigmas tan nocivos para la sociedad y que realmente estemos integrados al concepto global, no un concepto ideológico gubernamental. Me van a disculpar lo que les voy a decir, pero a mí siempre me ha preocupado, me llama la atención
de que para los gobiernos y para muchas personas los ambientalistas son como unos seres extraños dentro de la sociedad, como si ustedes se dedicaran a una cosa que no tiene ningún sentido y es algo tan importante, ¿no?, para el ciudadano. ¿Sí? Fíjese, mira, yo no sé por qué destruyeron el Ministerio del Ambiente. Es correcto. ¿Por No qué? tiene lógica. Tengo entendido que es el primer ministerio que se había creado en América Latina para el ambiente, específicamente. Éramos referencia mundial. Y nosotros fuimos los maestros para Colombia, Brasil y Perú, ¿no? Fuimos, y Argentina, ¿no? Fuimos, les enseñamos a cómo había que crear y dar importancia al ambiente y a los recursos naturales renovables. Países que, por cierto, hoy en día están muy adelantados en la gestión de desechos. Países mientras que, por cierto, nosotros hemos un involucionado. franco atraso, porque te lo repito, y yo te he escuchado a ti en otros programas y he escuchado a muchos panelistas aquí, hay un problema cultural en Venezuela. Yo como especialista en educación ambiental lo asocio a esa contracultura rentista que ya no va a volver más, porque si algo tenemos que dejar claro, y aprovecho la oportunidad, los ambientalistas somos prodefensores de que se tiene que acabar la era del petróleo. El petróleo no va a ser más que una era en la historia de la humanidad, muy negativa, muy dañina, por cierto, pero que va a culminar. Y ya esa caída de los precios del petróleo lo demuestra. Eso va a traer una nueva sociedad mucho más organizada, mucho más socioconsciente y mucho más participativa, porque mientras usted desde su hogar, que nos está viendo, desde su empresa, siga creyendo que el desperdicio que usted produce no es su asunto, está muy equivocado. El primer responsable del desperdicio que se produce soy yo mismo y toda la ciudadanía. Es el gobierno, los distintos niveles del gobierno en segunda instancia que pasan a los procesos comunes como el retiro, la recolección o el retiro y el destino final que está colapsado y muy mal manejado porque estábamos trabajando bajo el concepto de recogerte la basura. Yo coincido contigo y coincido contigo tanto que en muchos programas yo he tocado, he mostrado mi preocupación porque nos estamos ocupando de temas coyunturales. Estamos preocupados por las colas, por la inflación, pero no nos estamos ocupando de temas que también son importantes y que nos van a permitir garantizar o no la calidad de vida que vamos a tener a futuro. Y eso me preocupa, que las autoridades tampoco están pendientes de eso, porque yo veo a la alcaldía y a la gobernación haciendo un esfuerzo, tratando de recoger la basura. Pero ¿quién educa al ciudadano? ¿Quién le dice qué debe hacer y qué no debe hacer? No hay ningún tipo de ayuda hacia el ciudadano o de orientación hacia el ciudadano. ¿A quién le toca eso? Sería competencia primordialmente, según la legislación venezolana, no solo del gobierno nacional, sino de las municipalidades, colateralmente con los gobiernos regionales. O sea, tiene que haber una mancomunidad. Por supuesto, y en vez de ocuparse a recoger basura, a sinvergüenciar más a los ciudadanos, hemos debido ocuparnos de trazar la base piramidal, que es el piso, la plataforma, que es la educación ambiental, el nivel de conocimiento que debe tener la ciudadanía frente al grave problema que está manejando desde sus hogares. La encuesta que hizo Bioma arrojó también que el 70% del problema sale de los hogares. Correcto. Es apenas un 30% de la empresa privada y las instituciones y toda la ciudadanía lo externo, pero el 70% del problema de los desperdicios y la basura está saliendo de los hogares. Entonces, en el hogar no tenemos criterio para el manejo ni siquiera de mucha sustancia peligrosa, mucho desperdicio, hasta tóxico, que lo manejamos indiscriminadamente, como las baterías de los controles remotos, baterías de celulares y el más grave de todos, la bombilla ahorradora. Ese tema lo vamos a tratar en el próximo segmento, porque me llama la atención que en un país como Venezuela, y me duele decirlo, país desordenado como el nuestro, el propio gobierno, a través de una campaña de sustitución de bombillos, haya generado un problema ambiental al cual hacíamos referencia antes de iniciar la grabación de este programa. Vamos a una pausa y al regreso vamos a tocar ese tema. Bombillos ahorradores, usted lo ve como un beneficio, pero al final puede ser un gran daño para su salud. Continuamos en este importante tema que nos involucra a todos. Yo le quiero dejar una pregunta abierta al público. ¿Cuántas veces ustedes han desinstalado una bombilla de esas que le ha entregado Corpo Elect y la ha lanzado a la basura sin ni siquiera saber el gravísimo daño que para el ambiente y para la salud de cada uno de los miembros de su familia eso le puede estar ocasionando?
Gustavo conversaba, me explicaba fuera de micrófono el gravísimo problema que se ha ocasionado en Venezuela con esa campaña de sustitución de bombillos. Era una buena iniciativa para ahorrar energía, pero al mismo tiempo se estaba causando un daño ambiental. ¿Podrías explicarle al ciudadano qué es lo que ocurre con esas bombillas ahorradoras? Esto lo voy a hacer, Darwin, con la licencia que tengo como comunicador social, por investigaciones que hemos hecho. Ciertamente la directriz o la orientación global del mundo de las Naciones Unidas era la sustitución por bombillas LED. Aquí se iba a comprar era bombillas LED. Por estas intrincadas situaciones que pasan en nuestra burocrática administración pública, donde hace mucho tiempo que perdimos a los funcionarios públicos, porque tenemos funcionarios partidistas y proselitistas, se asumió, creo que en vísperas de una campaña electoral, según las informaciones que tengo, comprar por debajo de cuerda, un negocio fraudulento, a China un desecho que ellos ya había una tecnología que ellos habían desechado, que es la bombilla esta ahorradora con alto contenido de mercurio. ¿Cuál es el problema con el mercurio? Que el mercurio es uno de los pocos metales que se volatiliza, se mezcla con las partículas de oxígeno y usted lo respira. Una vez que él se deposita en su cerebro o en sus vísceras, llámese pulmones, riñones, hígado y demás, no sale más. Por supuesto que en el cerebro el daño cerebral es muy cuantioso y bueno, mira, los norteamericanos en sus acepciones a la palabra muy pragmáticas usan el concepto de estúpido. Es decir, el mercurio lo pone usted estúpido, lo pone poco razonable porque le quema más neuronas que cualquier droga en la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se lanza esta campaña no asesorada, no respetada, porque aquí se le aclaró al presidente Hugo Chávez Frías en su momento que estaba cometiendo un error. Yo recuerdo que la misma Clama hizo talleres de eso y aquí muchas organizaciones alzamos la voz frente a las bombillas ahorradoras cuando descubrimos que tenían alto contenido de mercurio. Eso se esparció indiscriminadamente, no se adiestró a la población en el manejo de un desecho peligroso, porque eso había que manejarlo con sumo cuidado, ponerte guantes, retirarlo, ponerlo en su caja, aislarlo en un lugar seco, sino que más del 95% de estas bombillas fueron a parar a los vertederos, las que no están en nuestras cañadas, quebradas, cuencas hidrográficas, las orillas de la playa y en cualquier lugar de las ciudades en Venezuela donde usted las encuentre. Consecuencia, las Naciones Unidas, en una investigación que hizo para América, Venezuela es ahora el tercer país con mayor contaminación mercurial en América, solo en América, porque el mercurio es un tema de agenda permanente de las Naciones Unidas. Esta consecuencia se agravó con la contaminación minera de extracción ilegal de minería en el río Orinoco, donde nuestro río Orinoco tiene niveles de mercurio excesivos. Pero el problema va más allá de eso, es que hay mercurio en nuestra biosfera, es decir, yo asumo con responsabilidad, y estoy seguro que mi profesor Pablo Emilio me va a apoyar, estamos ingestando mercurio constantemente, vapores de mercurio en toda Venezuela. Profesor Pablo Emilio, el tema de los bombillos y además, si le agregamos la eliminación del Ministerio del Ambiente, es un ejemplo del desorden que tenemos en materia ambiental en Venezuela, que desde el propio gobierno no están ni coordinados ni saben lo que están haciendo en la materia, pareciera, ¿no? Mira, lo he explicado muy bien, ¿no? Este problema realmente no es la destrucción del ministerio, yo llamo destrucción, porque lo que aparece ahora es un mamotreto, es la palabra, ¿no? Que no saben exactamente todavía, después de haberlo eliminado, qué es lo que van a hacer, ¿no? Lo llaman ecosocialismo, que dice, como dice alguien, que me explique, para ver cómo se come eso, Luis Miquelena, por cierto. Y agua. Agua es una parte del ambiente. Ahí te falta las tierras, ahí falta el aire, ¿no? Entonces, no puedes meter tú el agua como fin principal de un ministerio, ¿no? Para eso están las hidrológicas, ¿no? Para eso están los mismos que tienen mucha importancia, los consejos municipales, que no están ejerciendo sus verdaderas funciones con respecto al agua, ¿no? Ahí hay mucha dejadez también de uno de los poderes fundamentales del Estado, ¿no? O el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional, ¿no? Entonces, como tú lo dijiste hace rato, esto tiene que haber una mancomunidad entre los tres, porque para eso es el Estado. El Estado es uno, no es un gobierno, es un Estado. Sí, pareciera que cada uno está haciendo un esfuerzo individual. Individual y si no van a una forma conjunta, no van a lograr nunca éxito. Por ejemplo, usted mencionaba, fuera de micrófono, cómo la gobernación del Estado Zulia está recogiendo basura cuando legalmente no tiene competencia sobre la materia. Sí, y es más, se está metiendo, con otro tema, en el transporte público. El transporte público también es una competencia exclusiva del municipio, ¿no? Es que porque el municipio no cumple sus propias leyes. Eso es
no es crítica, es de verdad destructivo para la ciudad, porque ¿quién es el que va a quejarse? Tiene que ser la alcaldía, ahora están las comunas o las parroquias, ¿no? Que no debe ser. O sea, yo te digo también, la idea de las comunas, para mí, no es mala, pero que no dependan del gobierno nacional. Es correcto. Que el gobierno lo malo, lo perverso es la orientación política que le dan a la figura. Que dependa de las parroquias o de la alcaldía, ¿no? Esas son las cosas que, como tú dices, estamos todos desorganizados, como que perdimos la brújula, pues. Y nosotros teníamos marcada una brújula de progreso inmenso, ¿no? Yo creo que definitivamente nosotros, y en materia ambiental más, que es el tema que nos compete a nosotros, en materia ambiental eran los primeros que teníamos organizaciones bien completas. Hacíamos mucho problema con la educación ambiental, teníamos divisiones y direcciones especializadas en educación ambiental, teníamos las acciones de vecinos, que también han venido desapareciendo. Entonces, ¿dónde estamos desde el punto de vista ambiental? No es el problema de la basura, es el problema del agua, es el problema de los bosques, es el problema de las cuencas. ¿Dónde estamos? Y lo más preocupante, profe, que se han segmentado los esfuerzos y el conocimiento. Entonces se maneja a distintos niveles y no hay un plan sistemático, como tú dices, de donde participen todos los niveles de gobierno y toda la ciudadanía. Eso está totalmente desordenado, porque esa es la palabra. Tenemos un gran desorden conceptual, tenemos un gran desorden estructural que nos ha llevado a un gran desorden metodológico y un desorden estructural, que es lo más grave que estamos. Y cuando le pongamos orden a ese desorden, ¿en qué punto vamos a estar en materia ambiental? Porque ese es el otro punto, ¿no? Cuando ese desorden se acabe en algún momento del futuro, ¿en qué punto vamos a estar? Bueno, la degradación ambiental no quiero ni pensarla. El problema, para darte unos ejemplos concisos, los problemas ambientales tienen una característica, que no se quedan en el problema, sino que sufren muchos daños colaterales, porque tú estás trabajando con fuerzas de la naturaleza, entonces intervienen fuerzas eólicas, intervienen fuerzas en movimiento, mucho movimiento. La física misma, la química, bioquímica misma de toda la biodiversidad es muy compleja. Entonces cuando tú atacas algo, también se ven la afectación es múltiple. En el caso de un relleno sanitario o vertedero que ya pasó su vida útil, está comprobado, que yo tengo mucho temor, y eso lo ha manifestado el profesor Pablo Emilio, no queremos ni pensar, que algún día que nos dediquemos a eso, en qué situación están los acuíferos cercanos a este relleno, a estos vertederos de basura en Venezuela. Y yo creo que nadie se ha ocupado de eso. Los niveles freáticos, no queremos ni pensar en eso. No queremos pensar en el alto nivel de contaminación de metales pesados como mercurio, cadmio, níquel, que suelta ese lixiviado, que es la materia orgánica descompuesta en forma líquida, que supura la descomposición orgánica, que se mezcla con una batería que tiene mercurio, cadmio, níquel, que se mezcla con una bombilla y se mezcla con cloro, se mezcla con limpiador de pocetas, se mezcla con desinfectante y finalmente va a parar a esos acuíferos subterráneos. Eso no lo queremos ni pensar, porque el problema es grave. Diva, el problema, como decía el profesor, no se puede ver el problema desde un punto de vista aislado, porque también eso repercute en cómo la actividad humana desmedida, la actividad antrópica, ha causado todo un deterioro hasta de la geografía de muchas regiones. De allí que venga el concepto de ambiente y medio ambiente. Nuestro medio ambiente está muy erosionado por la actividad antrópica desmedida y eso no queremos ni pensarlo el día que logramos solucionar algunos problemas puntuales como el de la basura. Y en el próximo segmento, Gustavo, vamos a trabajar sobre las soluciones. Ya ustedes han sido bastante amplios en cuanto a los problemas de manejo de desechos. Ahora vamos a buscar soluciones y en el próximo segmento vamos a tratar de darle ese aporte al ciudadano. Continuamos en este segmento final de este programa que ha sido muy interesante porque es un tema del cual debemos ocuparnos, porque más allá de los problemas coyunturales hay una Venezuela que debemos cuidar y proteger y que no solamente tiene que ver con colas y con inflación y con, lamentablemente, la inseguridad. Ahora bien, y que es nuestra. Ustedes han hecho un excelente diagnóstico sobre la situación ambiental y sobre todo específicamente en el manejo de los desechos sólidos. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver este problema a corto, a mediano y a largo plazo? Y de tres cosas fundamentales. Primero, gerencia.
Aquí no hay gerencia ambiental en problemas de basura o de desechos sólidos. Si no tenemos una gerencia y que el gerente que esté manejando la basura o los desechos sólidos tiene que saber, conocer. Muchos creen que cualquiera puede ser presidente de una institución. No, ahí está el primer defecto. El gerente tiene que conocer, tiene que tener la materia ambiental dentro de su ser para lograr definitivamente resolver el problema, no solamente de la basura, del agua, del aire y todo. Una gerencia, conocimiento. Y parece que a los que saben de ambiente, a los ambientalistas, nos tienen de lado. Es otro problema de ideas externas que no nos compiten, porque las ideas nuestras no son así. Nuestros padres nos enseñaron a ser venezolanos, todos. En segundo lugar, el problema de la educación ambiental. Mira, si nosotros no tenemos educación, concientización ambiental, no vamos a llegar a nada. ¿No? Tenemos que internamente darnos cuenta de que debemos conocer exactamente cuáles son nuestros problemas. No solamente el problema de basura, el problema del agua, que eso debíamos proponer un problema de agua grave que hay, el problema de nuestro lago. Aquí está nuestro lago. Tema que, por cierto, vamos a tocar en un programa dedicado solamente al saneamiento del lago. El lago. Y las cuencas. Mira, la deforestación que hay en las cuencas del lago de Maracaibo está cercana al 90%. Eso es grave, porque sin bosques y sin cuencas no hay agua. Además que la que tenemos en el lago, que no la podemos utilizar, ¿no? Entonces, la educación es fundamental. Y el tercer punto es simplemente la parte de gobernabilidad. Tienen que estar los tres niveles de Estado. El nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Mientras estas tres cosas, esta mancomunidad, como tú lo llamaste, no funcione, no vamos a hacer nada, porque aquí no se respetan esos niveles. Gustavo. Coincido totalmente con el profesor Pablo Emilio Colmenares. Una vez más, dirán los televidentes, esto es como que se pusieron de acuerdo, ¿no? Toda una vida trabajando por los mismos esfuerzos. Aquí hubo una campaña del gobierno, cuando la sequía del 2014, que me pareció muy interesante, que fue Cada Gota Cuenta, donde se visitó muchos barrios populares, donde se detectó mayor desperdicio de agua, se visitaron esas barriadas, esas urbanizaciones, y se tocó casa por casa al problema, y se atendió, y se creó una gran conciencia colectiva. De hecho, logró el presidente de Hidrolago, el ingeniero Freddy Rodríguez, conjuntamente con el ministro del Ambiente de ese momento, José Leonardo Rodríguez, que fue destituido cuando se cerró el Ministerio del Ambiente, por cierto, y que borraron todo el trabajo que ese señor había hecho, fuimos testigos de eso, que esa campaña fue muy efectiva. Si se manejara el problema de la basura, no cuando vengan las lluvias, que se desborden las cañadas o quebradas en Caracas, no cuando la basura está desbordada y se proliferan las enfermedades, los vectores de las enfermedades, no. Si se atendiera el problema sistemáticamente con la plataforma inicial de educación ambiental, fundamentada en nuevas tendencias que están en vanguardia, como te repito, son la identificación simbólica, que es muy importante en este proceso, conjuntamente con la legislación. Yo estoy seguro que lograríamos mayor avance, porque lo que hay que atender primero es a la población productora, para que después, pues yo te voy a decir como dice el secretario de Ambiente, que nos dijo en una conferencia en estos días, el problema es que hay dos visiones, hay una visión ambientalista y hay una visión de Estado. Por eso me parece muy interesante compartir con el profesor Pablo Emilio, porque él tiene una visión de Estado del problema. Nosotros tenemos una visión también compartida con él, pero más fundamental. ¿Y es muy difícil unir ambas visiones? No, no es muy difícil, pero cuando se interviene el interés político, cuando interviene el interés personalista, individualista, y el peor de todos, que es el interés de la corrupción, para hacer negocio, entonces estamos viendo los problemas para hacer negocio, por supuesto que no son atendidos científicamente o tecnológicamente, porque cuando hablo de tecnología no me refiero nada más a un celular, a una computadora, hay muchas formas de tecnología hoy en día aplicables a problemas como el de los desperdicios y la basura. Entonces, la educación ambiental como primera plataforma de una política sistemática de Estado, llámese Estado municipal, regional o nacional, acompañado de planes agresivos y masivos de educación ambiental, si se quiere casa por casa o comunidad por comunidad, sumado a que se cumplan las legislaciones que están muy a la vanguardia, pero son letra muerta, y aplicando realmente los conceptos de educación ambiental de avanzada, que están muy relacionados a esa facilidad que brinda la simbología,
yo estoy seguro que lograríamos muchos más avances. Me decía el profesor, y yo lo comparto, mira, usted va aquí a Bogotá, Colombia, país que vino a aprender de Venezuela, y tienen comunidades recicladoras. Hay un barrio del plástico, hay un barrio del vidrio, hay un barrio del metal. Y el ejemplo está aquí cerquita. Y lo van a comprar, las empresas recicladoras lo van a comprar allí, incluso van de Brasil a comprarle a Colombia. Igual tienes a Curitiba, Brasil, la ciudad modelo ecológica de las Naciones Unidas. Tienes ejemplos en Argentina como en Córdoba y creo que Entre Ríos, ciudades que ya solo son productoras de desechos limpios, donde en los colegios se enseñan técnicas como la reutilización utilitaria, darle calidad de útil a ese desecho que tú estás desperdiciando, por decirlo eufemísticamente. Gustavo, si comenzamos con los niños de los colegios, ¿en cuánto tiempo podremos tener una cultura ambientalista en el adulto del futuro? Menos de una década. De hecho, ya los ejercicios que hemos hecho en los programas de Ecoescuela y los programas que ha manejado Aclama, como programas pilotos en el Zulia, que estamos a la vanguardia en Venezuela en eso, hemos visto eso que él te dice, cómo un niño pasa a ser el educador, cómo un niño pasa a ser el fiscal, el contralor de ese problema, y son los más agresivos y los más honestos para este tema. Sí, entonces, nosotros creemos que la formación, porque todo está en las leyes de educación, la legislación venezolana estipula la educación ambiental como obligatoria, pero tú vas a los colegios y no la están dando. Porque primero es la adoctrinación ideológica, el adoctrinamiento ideológico, primero es el temor a todo lo que pueda venir, e incluso preparación militar. ¿Cómo tú vas a estar formando un niño militarmente en un país donde está sumido en problemas ambientales tan graves? Si la guerra de nosotros no es esa. La guerra de nosotros con nosotros mismos, con nuestra cultura, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de tú dabas un sentimiento del ejemplo, ¿no? El primer semestre del año pasado, el 2014, cuando ocurrió todo aquel problema con la sequía, ¿no? Y el agua, a mí me llamó mucho la atención cómo al final, instituciones públicas y privadas, todas, se unieron en una sola voz para concientizar al ciudadano en torno a la importancia del agua. ¿Por qué no podemos hacer eso en otras áreas tan importantes como los desechos? Porque manejamos el concepto de esperar el desastre, manejamos Correcto. la contingencia, no manejamos la prevención y lo que llamamos en el PNUMA lo estamos llamando campañas de resiliencia y de mitigación. No manejamos la mitigación. Ahorita mismo, aunque el grave problema de la basura, que ha incrementado incluso los desórdenes atmosféricos en ciudades como Maracaibo, porque aunque usted no lo crea, esa basura está generando gases todo el día. La basura cuando no se retira adecuadamente, a las 48 horas ya tiene una descomposición orgánica tan importante que eso es generación de gases parejas todo el día, a toda hora. Y los lixiviados, eso ha contribuido de una u otra manera al incremento de temperaturas en las grandes ciudades. Entonces, cuando tú no manejas esto desde un punto de vista... Y en Maracaibo tenemos un gravísimo problema. No hay un consenso, entonces no estamos trabajando bajo campañas de prevención y mitigación, sino que esperamos que le quemen el vertedero o que se vuelva a desbordar o que vengan las lluvias y los vehículos no puedan transitar hacia allá para empezar a pensar en el problema. O sea que si soy un poco drástico, buscaremos una solución a esto cuando el relleno colapse y no haya dónde botar la basura y la basura esté permanentemente en las calles. ¿Y eso fue lo que sucedió? Es que eso es lo que sucede ya recurrentemente, eso es lo que está sucediendo. Nosotros todas las navidades alertamos que en enero van a incendiar el relleno sanitario y lo incendian todos los eneros. Nosotros tenemos más de 5 años, Aclama, Fundación Azul, el profesor Helio Río, gente en la universidad, denunciando que siempre en diciembre decimos, ojo que van a quemar el vertedero, y lo queman. Entonces, o épocas de elecciones. O épocas de elecciones. Entonces tú te das cuenta cómo hay una gran subestimación de un tema tan álgido, y una de las cosas que quisiera cerrar, que lo digo como comunicador social, yo estuve acreditado en la cumbre de Río de Janeiro en el 92 y nos dimos cuenta de algo, no llevan en su agenda el tema ambiental. Los presidentes, acaba de la cumbre de las Américas, el tema ambiental no fue discutido bajo ningún enfoque. Entonces ahí tú te das cuenta el nivel de subestimación. Y por equivocación. De equivocación con que se manejan los gobiernos. Bueno, ha sido un extraordinario programa en el día de hoy. Claro. Hay muchos temas en el área ambiental que quedan por plantearse. Estamos planificando un programa en materia de saneamiento del lago de Maracaibo, que es otro caos que estamos viviendo y que lo tenemos muy cerca. Yo le quiero agradecer a ustedes en nombre de la Universidad Rafael Belloso Chacín el haber estado con nosotros en el día de hoy. Y yo creo que a usted que nos está viendo en el día de hoy, le ha servido de mucho esto. Pero le va a servir de mucho más si usted entiende que si usted no ayuda, el problema de la basura, de los desechos, va a seguir muy grave. Evite lanzar basura a la calle, colabore con las autoridades, porque eso es un problema, como lo decía Gustavo y lo decía el profesor Pablo Emilio, no es un problema de la autoridad solamente, es un problema de la autoridad y de nosotros mismos también. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muy bueno.